Bueno, es un gusto poderlas visitar nuevamente. Yo creo que hace un poquito de parte de Lima, pero generalmente algunos los conocemos, otros no. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito de algunas cosas que ustedes ya conocen para la sala de pediatría, pero generalmente hablar de escalas de valoración de alerta temprana es un tema muy complejo, basado en que pues lo que queremos es el bienestar y la seguridad del cuidado de los pacientes. Como bien sabemos, los niños hospitalizados con cáncer tienen un alto riesgo de deterioro clínico durante su hospitalización. Y hablamos de esto basado en que tienen peores resultados en intensivo después de un paro cardiorrespiratorio y también una mortalidad hospitalaria que es frecuentemente resultado de complicaciones de un tratamiento contra el cáncer. Basado en eso, podemos decir que por su propia toxicidad de tratamientos, el paciente conlleva muchos aspectos en que puede tener un deterioro clínico. Pero también el reconocimiento temprano del deterioro clínico de estos pacientes hospitalizados puede mejorar el resultado en nuestros hospitales. Basado en eso, existe una escala que se llama escala de valoración de alerta temprana, EVAT. ¿Y en qué consiste? ¿De dónde nació? ¿Y cuál es este proceso? ¿Y de dónde surgió? Sabemos por los antecedentes o la introducción anterior que yo les di, de que hay diferentes sistemas para valorar a un paciente y saber si está inestable o no. Basado en eso, en Estados Unidos, en el Hospital de Boston, han hecho una escala inicial que se llama Pediatric Early Warning Assurance System, que es PIUS en inglés, y esta sirvió como para la identificación temprana del deterioro clínico de los pacientes hospitalizados. Es una escala que está compuesta directamente por signos vitales, examen físico y tratamiento para estos pacientes basado si requiere aporte de oxígeno, realizado con cada toma de signos vitales. O sea, yo hago mi puntuación de lo que es la escala, conjuntamente con los signos vitales que me permiten tener un análisis global de este paciente. Pero también existe un algoritmo que es una guía para responder hacia a un paciente con deterioro. Es la respuesta que yo necesito para que mi paciente pues mejore o simplemente lo tenga mejor controlado. En esto, de aquí surgió una escala que ahora es EVAT, que siempre sigue siendo de alerta temprana, basada en PIUS, o sea, del Hospital de Boston, y fue traducida propiamente al español en la oncología pediátrica en Guatemala, con un enfoque propiamente de traducción, algunas diferencias propiamente de lenguaje de lo que ya existía. Hay instrumentos de referencia para poder hacer una escala y valorar al paciente, y está compuesto por una escala de 5 componentes y signos vitales basados en un estudio muy grande, más o menos como de 2.000 pacientes hospitalizados con edad, y esto puede determinar, basado en esa edad, si tiene frecuencia taquicardia, por ejemplo, leve, moderada o severa, o taquicardia leve, moderada o severa. Y esto nos va a llevar a tener una escala que está basada en 5 componentes, de los cuales 3 son propiamente clínicos y 2 son subjetivos. Y empezamos a valorar desde un puntaje de 0 hasta 3, donde 0 es lo normal que puede tener un paciente y 3 es lo más complejo que puede tener en ese momento mi paciente. Entonces, puedo ir evaluando desde cada uno de los componentes y le doy un puntaje. Este puntaje lo sumo y me va a dar un total. Ese total yo lo voy a clasificar en diferentes colores. Y un color definitivamente no es el que define a mi paciente, pero sí lo identifica
el estado en que está en ese momento. Entonces, este es el algoritmo a seguir y decimos que un paciente que tiene un puntaje de 0 a 2 es un paciente el más inestable que podemos tener en la sala. De 100 o 50 pacientes, quizás todos estén así, pero posiblemente tengamos de 3 a 4 de un puntaje que lo clasificamos con un color como el amarillo. Si yo voy en un automóvil y veo un color amarillo, simplemente hago una pequeña parada, disminuyo la velocidad si es que voy rápido, porque el semáforo ya va a cambiar para un color donde yo no puedo pasar. Es una alerta que me está dando. Más o menos así es el sistema de un algoritmo basado en las acciones que yo quiera hacer con mi paciente. Y esto aumenta la frecuencia de signos vitales o funciones vitales y el requerimiento de una evaluación propiamente médica. Cuando un paciente está en rojo, tiene un puntaje de 5 o más, y esto me va a determinar que tengo que hacer un monitoreo continuo. Por lo tanto, yo sé que tengo que evaluar más constantemente al paciente, que tengo que tomarle funciones vitales quizás cada media hora o cada hora, y hacer mi evaluación en conjunto con los signos vitales. Nos va a llevar a tener también una evaluación de otras disciplinas, como por ejemplo la unidad de cuidados intensivos, algún intensivista, valoración de un traslado a servicio de mayor complejidad. Este tipo de pacientes son aquellos que están directamente más inestables en el servicio, quizás necesiten tener algún aporte de intensivo basado en una intubación, basado en un sistema de CPAP, BiPAP, que requiere de más complejidad en un servicio de piso fuera de intensivo. Entonces, basado en los antecedentes y de dónde salió, empezamos en el 2013 con que se inicia el proyecto EUNOP, que es la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica en Guatemala, desde el Hospital de Boston hacia Guatemala haciendo las traducciones. Y contamos con un equipo multidisciplinario que inició el proceso de hacer como la traducción de la escala al español, algunos ajustes propiamente del lenguaje y una adaptación propiamente de la escala. Termina la implementación del proyecto en sí en Guatemala en el 2015 y en este mismo proceso de haber terminado la implementación hicimos una validación de la herramienta de Plus en español, basado en que también es un hospital de oncología pediátrica exclusiva, no hay otra especialidad en este servicio o en este hospital en Guatemala, solamente esto, y la unidad de cuidados intensivos también funciona solamente para este tipo de pacientes. Entonces queríamos saber si con anterioridad de lo que era la escala basada en Boston, podía funcionar en un hospital con recursos limitados y también en nuestra población de niños. Y en esto hicimos la validación y basado en el fundamento de que se funcionaba también para pacientes oncológicos pediátricos, porque con anterioridad solo funcionaba estaba estudiado solamente para pediatría general. Entonces, sacamos diferentes artículos en publicaciones para ver, y lo cual tuvimos diferentes resultados. Y el primer resultado que tuvimos es que tenemos eventos de deterioro, o sea, traslados intensivos. Hablamos de eventos de deterioro, un paciente que se traslada intensivo, que requiere de vasopresores fuera de intensivo, o CPAP, BiPAP, intubación mecánica, todo este tipo de cosas complejas que son exclusivas de intensivo fuera. Si ustedes pueden ver, antes del estudio nosotros teníamos más eventos de deterioro. Después de que hicimos la implementación con EVAC, disminuyó nuestro porcentaje directamente de eventos de deterioro, que es la primera gráfica que ustedes pueden ver acá. Pero también nos disminuyó los días de hospitalización. Esto es antes de EVAC y esto es después de EVAC. Entonces, ¿qué significa esto? Que un paciente que pasa intensivo
nosotros tuvimos casi no un cambio muy brusco en lo que son los eventos de deterioro, pero sí en los días de hospitalización. Un paciente que pasó a intensivo, que tenía EVAD, posiblemente pasó, pero iba a recuperarse con poco tiempo de intensivo, por lo tanto, menos costo para estos pacientes. También pudimos ayudar a hacer un triaje de la unidad de cuidados intermedios e intensivos con pacientes pediátricos en un hospital de recursos limitados, que son las publicaciones que se han hecho. Entonces, concluimos en que tenía una validez EVAD de pacientes oncológicos pediátricos y era válido para predecir la necesidad de traslado no planificado al intensivo de pacientes oncológicos. Y los resultados evaluados eran más de 24 horas antes del ingreso a intensivo, o sea que un paciente se deterioraba antes, 24 horas antes, presentaba un signo de alerta temprana, lo cual significaba que podía pasar a intensivo y nos estaba dando la alerta, lo cual decía también que el EVAD más alto a su ingreso a intensivo predecía la disfunción propiamente de órganos y tenía alta severidad de la enfermedad, más intervenciones críticas, que hablamos de ventilación mecánica, vasopresores, y propiamente lo peor que podía pasar era una mortalidad. También, a su vez, queríamos saber si estos mismos eventos de deterioro, los días de hospitalización que disminuyeron, requerían también un proceso como de costo-efectividad. Entonces sacamos el estudio basado en rentabilidad de EVA. Y se dice que la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica, los resultados que nos arrojaron en Guatemala era que tuvo 457 menos días de estancia intensivo para los ingresos no programados en el año después de la implementación de EVA, y esto costó un total para implementar EVA, que sea en global de todo lo que nosotros podíamos hacer en el proyecto, en el 2014 de $14,000, $7 por cada ingreso hospitalario en este año, y para eso una implementación de EVA resultó en un ahorro de $350,000 en el 2015. Si yo tengo un paciente que va a tener menos días de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos, que es lo más caro que podemos tener en cualquier hospital, simplemente voy a disminuir los costos, lo cual viene siendo, en conclusión, una implementación de EVA, una medida de costo-efectividad para mejorar la calidad de cuidado clínico en el paciente. Y pues definitivamente nuestros hospitales con pocos recursos es realmente lo que nosotros queremos ver. Si yo disminuyo los costos, lo que voy a hacer es tener más oportunidades de tratamiento para estos pacientes, más directamente medicamentos, lo podemos ver en ese aspecto. Entonces, requiere esto. También hay otros estudios que han realizado propiamente, no solamente en Guatemala, sino que están empezando a publicar en Rusia, basado en estos aspectos también. Entonces, EVA es válido para predecir el deterioro clínico de los pacientes oncológicos en hospitales con recursos limitados. EVA es elevado en 24 horas antes de un traslado no planificado. Y en conclusión, también EVA más elevado relacionado a difusión de órganos, peores resultados y más intervenciones a intensivo. Entonces, también podemos decir en los estudios que se han realizado de que EVA es costo efectivo y tiene un análisis de rentabilidad de muestra que vimos ya con anterioridad de $350,000 por año. Entonces, nosotros hacemos una fase también de poder decir que cómo es que es EVA una implementación exitosa. Tenemos medidas de calidad, de lo cual nosotros podemos saber si en realidad tenemos un límite o un indicador
de saber si esta implementación o si la enfermera lo está haciendo bien o lo está haciendo mal y en qué aspectos se está equivocándose. Entonces, de todo esto que les he hablado, de que solamente se estudió primero en Boston y luego se estudió en Guatemala, teniendo diferentes aspectos, surgió la pregunta en curso que teníamos basado en una experiencia ya de los pacientes en Estados Unidos, los pacientes en Latinoamérica, que si se podía generar la experiencia de EVAT propiamente de Guatemala en otros centros de oncología pediátrica de Latinoamérica y de diferentes organizaciones de hospital. Entonces, tenemos la complejidad, o teníamos la complejidad que existe en todos los hospitales, en todos los países del mundo, a excepción, creo que, de algunos que están con recursos al alcance propiamente, pero tenemos diferentes organizaciones de los hospitales. Como, por ejemplo, la pregunta era si podía funcionar EVAT, o puede funcionar EVAT como oncología propiamente, adultos y niños, que no sean hospitales exclusivos, pediátricos oncológicos, pediatría, donde todos son especialidades propiamente, y generales, que es un hospital público que tenga adultos y niños también, pero diferentes relaciones enfermera-paciente, desde hospitales que tienen una enfermera por 2 pacientes, que es lo ideal, o una enfermera por 20 pacientes, que son centros que tenemos también. Entonces hay diferentes accesos a cuidados intensivos, basado en que si hay pacientes, por ejemplo, adultos y niños, compiten un intensivo para poder ingresar. Por lo tanto, le voy a dar la prioridad quizás a un paciente que sea adulto y no a un niño, porque se puede tratar en sala, o a un paciente que compita a entrar a intensivo con diferentes especialidades. Entonces entro a un paciente de oncología pediátrica o entro a un paciente cardiópata. Entonces muchas veces hacemos este tipo como de intervención y digo, bueno, voy a entrar al paciente cardiópata en el sentido de que en algún momento en diferentes hospitales o instituciones o el concepto basado fuera de los que trabajamos en oncología, podemos decir, bueno, si es un paciente oncológico, de todas formas siempre va a estar mal, ¿y por qué voy a ocupar este espacio para este paciente? Entonces, hay diferentes accesos a cuidados intensivos. Y de aquí surgió lo que es ahora el proyecto EVAT multicéntrico. La meta del proyecto EVAT ahora multicéntrico es comparar la frecuencia, características y resultados de los eventos de deterioro que ya hablamos con anterioridad, a qué nos basamos con eventos de deterioros. Si los pacientes necesitan vasopresores fuera de intensivo, si necesitan intervenciones de mayor complejidad como CPAP, IPAP, este tipo de cosas, o ventilación mecánica, en pacientes oncológicos pediátricos hospitalizados en los centros de Latinoamérica, evaluar el efecto de implementación de EVAT en la frecuencia y severidad de los eventos de deterioro, y esto también en lo complejo que es que tener diferentes hospitales con diferentes características. Entonces, vamos a resumir un poquito cómo vamos a estar en la actualidad con la historia de EVAT multicéntrico. Entonces, el proceso está guiado por medio del Hospital St. Jude, que es que está ahora en Memphis, inicia basado en diferentes personas que dirigen este proyecto. La doctora Asia Albuni, que es la primera persona que ustedes ven acá, es el investigador principal, o sea, la que guía todo el proceso de los diferentes centros que tenemos EVAT, y pues hay un equipo que coordina los procesos tanto de investigación con proyectos prospectivos y retrospectivos, basado en que hay muchos centros. Entonces necesitamos analizar para saber si funcionan los diferentes centros que ahora tenemos,
hay personas que son propiamente dedicadas a investigación para esto. Y investigadores también de cuidados críticos globales. Basado en alguien que dirige desde St. Jude, hay un equipo propiamente que son de comité directivo. Somos personas que trabajamos para ver todas las características que hay en cada hospital, llegar a un consenso para trabajar este proceso. Entonces, ustedes pueden ver que hay 20 miembros ahora de Latinoamérica. Dentro de ellos hay 7 países. ¿Por qué razón incluimos 7 países? Y pueden haber muchos más. Basados en México, El Salvador, Ecuador, Guatemala, pero también ustedes tienen una representación propiamente, Perú, Honduras, Chile, con 7 enfermeras, 2 pediatras, 6 oncólogos y 5 intensivistas. ¿Por qué razón hacemos esto? Porque si bien es cierto, es multicéntrico, pero también es multidisciplinario. Necesitamos saber qué es lo que hace una enfermera y cómo poder apoyarles a otros centros basados en que tengan algunas diferencias, por ejemplo, de países, los sistemas de salud, y por eso hay de diferentes hospitales y países también. Pediatras, ¿cómo lo ven en la perspectiva propiamente de médica? Y obviamente los oncólogos, que son parte importante también del tratamiento de nuestros pacientes. Los intensivistas, si yo quiero pasar a un paciente, por ejemplo, está muy delicado y que va a pasar a intensivo, ¿cómo lo ven y cómo podemos hacer, basado en la percepción de un intensivista, el proceso de todos los demás hospitales para llegar a un acuerdo y tener diferentes puntos de vista? Entonces, podemos decir que trabajamos en equipo y compartimos ideas de lo que está pasando en los diferentes hospitales. Tenemos reuniones anuales en las cuales hacemos un resumen de todos los hospitales y buscamos propiamente soluciones para cada país con los diferentes inconvenientes y retos que tenga para poderles apoyar y solucionarlos. Pero también hay otro sistema que utilizamos, que son entrenadores propiamente del proyecto y cumplen la función de llegar a otros centros que quieran incorporar o implementar EVAP, basado también siempre por la doctora Arce y personas de St. Jude, de Latinoamérica, que estamos entrenados para hacer cualquier, valga la redundancia, tipo de entrenamiento para todos los hospitales que lo requieran. Entonces, basado en esta experiencia de los diferentes países, hay un proceso que nosotros le llamamos centros de excelencia. Todos aquellos centros de excelencia son evaluados por los hospitales de St. Jude o representantes de St. Jude, donde nosotros podemos decir que son las personas o los hospitales que han implementado EVAP exitosamente, basado en diferentes aspectos, desde educación, que puedan darle a conocer a todos los demás cómo se realiza el proyecto, que hayan tenido muy buenos resultados y sobre todo que tengan un puntaje de evaluación sobre encima de 90 puntos, con diferentes aspectos o ítems para poderlos convertir en un centro de excelencia. En ese tiempo que empezó en el Nutricéntrico, solamente había 2 centros de excelencia, que era Querétaro, que está en México, y el primer centro que se formó como de excelencia, donde se hicieron todos los estudios, que la escala era funcional, es Guatemala. Entonces, en el 2017, hicimos nuestro primer EVAP multicéntrico, en que ingresaron propiamente varios países, que ustedes pueden ver que en ese no era solamente Guatemala, no era solamente Querétaro, sino también había muchos centros de México y también hay muchos centros
2 centros de Sudamérica, que para los primeros países que ingresaron de Sudamérica sigue siendo Lima, Perú, y también el Hospital de Quito, Ecuador. Inician un proceso de rastreo para saber antes de EVAT cuál es su estado, si hay muchos, por ejemplo, ingresos a intensivo o pocos ingresos a intensivo y los pacientes muy complicados dentro de la sala, cuál es su porcentaje de mortalidad. Entonces, ustedes pueden ver que dentro de los primeros centros que ingresaron al multicéntrico, siempre sigue siendo Lima, Perú, en abril de 2017. Hicimos una capacitación, nuestras primeras capacitaciones de los que ingresaron en EVAT multicéntrico para algunas personas que iban a estar liderando el proyecto o conociendo prácticamente qué era EVAT, y teníamos diferentes aspectos y esto lo hicimos acá en Lima. ¿Cómo es que funciona entonces todo este proceso? Y ustedes dirán, bueno, la escala, voy a hacer una impresión prácticamente de lo que es el proceso y les voy a enseñar a las enfermeras y listo. No, hay una metodología que hemos optado que le llamamos una línea de tiempo que dura toda la implementación de un proyecto y está estructurado, basado en los que ingresaron en el primer año, tuvieron que nos contactan y tenían propiamente en el 2016, para los primeros que ingresaron, hacen un inicio de rastreo de eventos de deterioro, que ya hablamos las características para esto. Pero también necesitamos entrenar a personas en los hospitales y le llamamos las capacitaciones. Y hay 2 tipos de capacitaciones, donde nosotros como entrenadores llegamos a sus centros y les exponemos qué lleva, para qué sirve, cómo se realiza, y también un mes después llegan los centros o representantes a los países o a los centros de excelencia para verlo en la vida real, cómo funciona. No es lo mismo ver algo o implementar algo que yo no sé si funciona o no, así que no tengo que verlo, tengo que garantizar que lo que voy a hacer sí es cierto y lo que me están diciendo sí puede funcionar, ¿no? Y esto fundamenta el proceso de algunas características de medidas de calidad en la vida real, pero también tienen un piloto. Después de esto, que yo ya fui a ver cómo se hace en un centro de excelencia, necesito empezar a practicar mis escalas, mis instrumentos que yo he realizado, y les damos un tiempo para poderlo hacer, que es más o menos un mes, o sea, 1 o 2 meses para hacer un piloto, y algunos son un poco más extendidos por diferentes características de hospitales, administrativamente, algunas cosas que se van dando en el camino que puede ser un plazo más largo. Hacemos un proceso de implementación y hablamos que se implementa el proyecto cuando tienen indicadores de calidad más de 3 tipos, que realmente si la enfermera lo hace bien o no lo hace bien, y que sea un porcentaje menos del 10% de errores basado en la ejecución de la escala, como por ejemplo en nuestros eventos de deterioro. Y todo esto nosotros, a esos 3 tipos de indicadores, podemos decir que si tiene menos del 10% han implementado el VAT. Pero finaliza la implementación y vemos la parte de sostenibilidad. No solamente es ver un proyecto como que yo lo hice, pero ahí se acabó. Tengo que ver algunos procesos que continúen fuera de la guía que le damos nosotros o de la mentoría de los que somos expertos, y que ustedes o en algún momento el hospital puede tener una sostenibilidad de esto. Puede seguir y que nunca se acabe, que no solamente dure un tiempo. Si me está funcionando, pues buscar algunas estrategias para que siga perdurando, como por ejemplo, yo sé que la higiene de manos la debo de hacer todo el tiempo. ¿Cómo hago para que el personal de enfermería, para que el personal médico llegue y haga higiene de manos cada vez que el paciente lo necesita? Asimismo, buscar estrategias
que guíen el proceso continuamente. Si ustedes se dan cuenta, no es cuestión de 6 meses, no es cuestión de 2 meses, sino estamos hablando más o menos de 3 años para poder tener resultados de efectividad. O generalmente, para implementar EVA, correctamente podemos decirlo que en 18 meses podemos implementarlo, basado en estos. Existen diferentes etapas del proyecto, como bien les hablé. La primera etapa consiste en tener una línea propiamente de tiempo y bases propiamente, de saber antes de EVA qué pasaba, durante EVA qué pasa y después de EVA qué resultados yo tuve. Capacitaciones, que hablamos que hay 2 tipos de capacitaciones, que es la segunda etapa, y yo voy a poner a prueba mis instrumentos, que también entra dentro de la segunda etapa. Y la tercera es sostenibilidad y análisis de resultados propiamente. Entonces hay comités que guiamos este proceso y para este tiempo éramos menos. ¿Y qué pasa en el 2018? Pues en el 2018 hacemos nosotros diferentes congresos para reuniones de EVA, en cuidados críticos también, que incluimos el proceso de EVA y cómo van los centros que iniciaron en este aspecto. Tenemos para este corte, o sea, el primer corte, teníamos 10 centros en el proyecto EVA multicéntrico, en diferentes etapas. Unos que ya habían iniciado, otros que estaban dentro del proceso y otros que habían implementado. Entonces se realizan las primeras capacitaciones en Centro de Excelencia, que nosotros, Guatemala, hizo el entrenamiento para Lima, Perú. Hicimos diferentes presentaciones en congresos propiamente. Hacemos presentaciones a nivel de enfermería, a nivel de médico, que es lo que más hacen, intensivistas, oncólogos o pediatras, en congresos internacionales. Este fue directamente en Querétaro, con 8 médicos y 6 enfermeras viajaron, no en Querétaro, en Guadalajara, perdón, para el Congreso de Terapia Intensiva Pediátrica y presentar algunos resultados. También 16 médicos y 3 enfermeras presentan EVA en congresos internacionales en Sayo, en Japón. Y el último que tuvimos es más de 200 participantes representando 97 instituciones médicas y 28 fundaciones y 52 países, donde nosotros también hemos incorporado la parte de presentaciones de resultados de EVA. Así es como nosotros podemos saber, que se llama Global Alliance, donde los diferentes países prestan como interés a esto, nos contactan y hacemos el proceso de selección de quienes van a participar en esto. En el 2019, que estamos en la actualidad, tenemos ahora con EVA 3 centros. En el 2017 tuvimos propiamente 13, en el 2018 10 y EVA en el 2019, que han ingresado 22 centros. Para esto, ahora podemos decir que no es multicéntrico. Si ustedes vieron cómo inició, solamente con 1, luego inician propiamente 13, luego 10 y ahora somos 22. Para todo esto, somos 22 nuevos centros en el proyecto multicéntrico en el 2019. Siempre tenemos los 2 centros de excelencia y se hizo un centro de excelencia en Quito, porque teniendo la sumatoria de 10 más 22 más 13, nos da un número muy alto y solo 2 centros de excelencia para entrenarlo realmente no es suficiente para esto. Pero la experiencia no solamente tiene que ser propiamente de San Jude, propiamente de donde inició en Guatemala, sí que nuestro objetivo es también entrenar a centros que tienen habilidades, capacidades y destrezas para dar a conocer el proyecto. Sol Caquito, que donde es la compañera Janet, se hicieron como el primer centro de excelencia y hacemos un proceso formal
de parte de St. Jude, haciendo una certificación basado en diferentes ítems de evaluación para esto. No es lo mismo decir, bueno, soy un centro de excelencia, lo implementé bien. Necesitamos saber si todos los procesos están funcionando bien. Entonces, para esto y tener un nuevo centro de excelencia, también formamos al Hospital General de Tijuana, porque hay muchos centros de México que están iniciando el proyecto. Ahora podemos decir que hay un excelente trabajo. Nuestro proceso en esta semana ha sido en el 7º piso, en el 4º piso y el TAMO, que ustedes han podido ver. Nos hemos reunido y hemos hecho diferentes evaluaciones de cómo ustedes han implementado EVA. Y pues realmente queremos darles una cordial noticia que han pasado el proceso de evaluación por parte de St. Jude, haciendo un nuevo centro de excelencia en Lima, con un equipo multidisciplinario. Entonces será nuestro quinto centro de excelencia. Y decimos con una calificación total de 94 sobre 100, que es muy buena, de los diferentes aspectos. Y esto se debe a un proceso de mucho trabajo, como ustedes han visto, de personas desde que hacen EVA y personas que dirigen EVA. El hecho de que hayan representantes que hayan ido a capacitaciones y que a otros países no significa que esas personas sean todo. Detrás de esto está la dirección de enfermería, detrás o adelante de esto está la dirección de enfermería, está la dirección médica, están las enfermeras clínicas que están al día a día con los pacientes. Si ellas no harían EVA, no podríamos decir que son centro de excelencia. Si no hubieran personas que dirigen los procesos o las etapas dentro de su hospital, tampoco podríamos decir que podrían ser un centro de excelencia. Entonces, la verdad, estamos muy satisfechos como proyecto, como institución, y hay miles de cosas visionarias que han hecho ahora por parte de la dirección y el grupo de enfermería, basado en cosas propias que quieren hacer ustedes. Y esto, pues los resultados de enfermería son las cosas más importantes que con anterioridad quizás tengamos la oportunidad de conocer también los resultados de ustedes, que se los vamos a presentar. Entonces, tenemos mentores para los nuevos centros de excelencia y podemos decir que está Ito, UNOC, Solca, Quito, Tijuana y ahora INEM. Con el objetivo principal de guiar a todos los centros en el proceso de implementación del proyecto. Puede ser local y generalmente puede ser internacional. Entonces es un reconocimiento internacional para otros países también, replicar nuestra experiencia, replicar lo excelente que nosotros lo hacemos para estos procesos. Entonces, la meta es hacer EVA estandarizado de cuidado para los pacientes oncológicos pediátricos hospitalizados en el mundo. Y para lograr esto necesitamos poder mostrar un impacto directamente a nivel internacional. Hay varias maneras de mostrar un impacto de un proyecto de mejora de calidad. Y pues, ¿cómo lo hacemos? Como ya hablamos, con publicaciones, con procesos. Ahí el último que tenemos son un abstract que van a presentar en el 2019, que son los primeros resultados que van a ser internacionales en multicéntrico, con la descripción de un proyecto de diferentes países con diferentes características y con 10 centros con implementación exitosa. Como ustedes vieron, hay diferentes etapas, algunos van más adelantados, otros van. Y dentro de estos 10 centros está Lima, Perú, que van a poder obtener sus resultados y los van a presentar. Si es posible tener una implementación de PIUS o EVAT en una buena calidad en centros con variabilidad de recursos en Latinoamérica. Hay también otro proceso que van a presentar
que son la comunicación interdisciplinaria. Es propiamente una fellow de hemato-oncología que investiga propiamente sobre comunicación y el proyecto actual de EVAD. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se comunican? Hay una comunicación entre médico y enfermera basado en EVAD, y entonces hay investigaciones cuantitativas sobre un impacto de EVAD en comunicación interdisciplinario alrededor del deterioro clínico. Y la meta es desarrollar una encuesta sobre la calidad de comunicación interdisciplinaria y usar encuestas antes y después de la implementación de EVAD con un corte de 2019. Entonces, ahora nosotros somos 48 centros que están implementando EVAD, con más de 2.000, entrenamos más de 2.000 médicos y enfermeras en el proyecto. Tenemos 42 hospitales que participan en el proceso, 17 países, todos nos unimos para utilizar 3 colores y tenemos una sola meta, nuestros pacientes. Y eso es el proceso, que no importa cuánto tiempo sea, si es un año, si es 2 años, simplemente lo que queremos y nuestra meta está enfocada en nuestros pacientes oncológicos, pediátricos, con el proyecto de mejora de calidad de atención a nuestros pacientes.